la forma en la que tenemos de condensar todas las historias o muchas historias en una sola cosa se llama símbolo. Los símbolos es la forma en la que nuestro inconsciente se plasma de historias y estas historias son las que rigen nuestra conducta, las que rigen nuestra búsqueda, las que nos modelan como especie. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos a Siento desilusionarte una vez más. Hoy estamos con un invitado especial. Yo creo que este episodio se lleva cocinando años, por lo menos en mi interior, en mi cabeza. Y por fin se dio esta oportunidad. Bienvenido, Alejandro Lavid. Alejandro es docente, dirige una escuela llamada Holo Academia. Ahorita nos va a contar bien de qué es. Y él es experto en temas de magia, misticismo. Y bienvenido, Alejandro. Es un gusto tenerte aquí. Gabriel, no, al contrario, muchas gracias por invitarme. Como tú dices, llevamos mucho tiempo ahí telepáticamente enlazando esta oportunidad y te agradezco mucho que me des espacio en este concepto que tienes, que estás teniendo muchísimo éxito y que te encanta hablar de cosas que a veces a muchos otros como que no les parece y no se les antoja, así que me encanta estar en un concepto original y en un espacio de alguien con una misión comprometida como la tuya. Muchas gracias. No, gracias. Es realmente un honor tenerte aquí. Y bueno, antes de empezar a grabar, estábamos hablando un poco de cómo la gente está muchas veces resistiéndose a lo que no se puede entender con la razón, con la lógica, ¿no? Y una de esas cosas es la magia, ¿no? Y yo te decía como, bueno, la magia también está relacionada, no sé, hay personas que vienen a hablar de la meditación, hay personas que vienen a hablar de la ley de la atracción, hay personas que vienen a hablar de la física cuántica, y yo creo que la magia es otro lente a través del cual se puede ver todo esto, ¿no? Gracias a que este universo funciona de cierta manera, ahorita nos dices tu perspectiva, para que la magia funcione. Claro. Bueno, creo que para empezar podríamos empezar por definir la palabra magia, el concepto realmente que implica. Hay muchos autores que dan su propia definición. Si nos vamos al diccionario, nos va a decir que es ciencia antigua en donde podemos producir efectos sobrenaturales con la ayuda de alguna entidad o de algún poder grandioso, ¿no? Si nos vamos a las definiciones de algunos ocultistas importantes como Dion Fortune, como Aleister Crowley, como Eliphas Levi, vamos a tener que es una especie de ejercer la voluntad en el plano material a través del plano psíquico, ¿no? Pero para quien no tiene muy claras estas ideas, me gusta a mí definirlo un poquito más aterrizado a conceptos de uso común. Y yo para mí la magia le podría decir que es la capacidad que tiene toda mente humana de influir en las dinámicas energéticas para modificar la forma de la realidad. ¿Ok? Entonces, literalmente la magia es lograr que el molde que tú tienes mental logres transminarlo a pues la matriz de las posibilidades, a la matriz de las cosas que suceden en la vida cotidiana. Qué interesante. Tanto en la primera, en todas las definiciones estás hablando, tanto en la primera como en la segunda, como en esta propia tuya, hablas de algo más grande que permite que la magia tenga efecto, Funciona. ¿no? Funcione, exacto. Este, aquí mi pregunta sería, bueno, ¿cómo es que el universo está diseñado para que lo que yo piense, lo que yo sienta, incluso en la magia se usan mucho los rituales, ahorita también estaría chido entrarle a qué es un ritual, ¿no? Y por qué funciona. Pero justo, ¿por qué funciona? ¿Por qué afecta lo que pienso, lo que siento y los rituales que hago en esta
matriz física, que no es física Bueno, del todo, ni siquiera yo creo que es pues 1% si, física, ¿no? si nos vamos a los conceptos dentro del misticismo, porque el misticismo, a pesar de que tiene muchas ramas, todo tiene una mismita base. Entonces, si nos vamos a los conceptos que ahí se manejan, eh, la magia funciona porque nosotros como almas, que un alma es una entidad independiente que parte de un espíritu, el espíritu podríamos decir que es eh, la energía base o la conciencia base a través de la cual todo puede existir. Nuestras almas, que son la entidad con la cual encarnamos en diferentes existencias, porque cada alma, para poder avanzar en su proceso evolutivo, toma una mente y esta mente ocupa un cuerpo y este proceso evolutivo puede durar cientos, incluso miles de años, si no es que más. Todo está alimentado por un espíritu original. Ese espíritu original o ese Dios Padre, como le pueden llamar algunas religiones, o este Dios o esta fuente, en este momento nos imagina dentro de sí mismo, es decir, dentro de sí esta mente universal, esta conciencia cósmica, nos está sosteniendo dentro de su pensamiento. Nosotros somos figuras imaginadas, imaginadas viene de imagen, nosotros somos imágenes psíquicas dentro de esta mente universal. Entonces, la magia funciona al vincularnos con esta mente universal a través de nuestra propia psique local o de nuestra propia psique particular dentro de nuestra propia alma, nos conectamos con este espíritu que todo lo inunda, este espíritu, a mí me gusta ver la palabra Dios como siglas de diseñador infinito omnisciente, es decir, esta entidad que está siendo consciente de todo lo que existe dentro de sí misma, se vincula con nosotros a través de nuestra intención y al hacer este enlace, nosotros podemos lograr con este vínculo la manifestación del objeto de nuestro deseo. Pero esto sería complicado sin este vínculo, sin este enlace. Las personas que utilizan su rito o su intención para vincularse con esta conciencia universal, eh, si no lo hicieran así, pueden lograr el acto mágico, pero sin esta capacidad energética de la mente universal, necesitarían, muy probablemente, dependiendo del deseo que están manifestando, necesitarían la intervención de alguna entidad intermediaria. Esta entidad intermediaria, lo que le llamaríamos magia de pacto, tiene que ver con muchas veces los dioses o los conceptos de muchas religiones. Las religiones, en su concepto de Dios, lo que hacen es, en vez de alcanzar esta conciencia universal, lo que hacen es conceptualizarla y a veces dentro del entendimiento místico, muchas religiones a quien adoran o a quien idolatran no es realmente la fuente creadora, que no necesita idolatría, sino que lo que hacen es rendirle su energía a una entidad intermediaria que podríamos decir en términos prácticos que es algo así como un extraterrestre, como una entidad extraplanetaria, pero no de nuestro planeta, sino de nuestro plano. Entonces, al vincularse con esta entidad intermediaria, pues pueden energizar su rito, energizar su intención y con esto pueden lograr el acto mágico. Pero ahora sí que yo diría, pues, ¿por qué no ir directamente con el patrón? ¿Por qué no ir directamente con el dueño de la empresa? ¿Y para qué pactar con sus gerentes o con sus, pues ni siquiera serían supervisores, sino con los encargados del changarro, ¿no? Mm. Entonces, sí hay una especie de higher power con el cual conectarse a través de la magia.
Qué interesante esto, porque aparte, muchas veces esos intermediarios ni siquiera, bueno, no diría muchas, yo creo que la mayoría o todas las veces este intermediario de alguna manera distorsiona lo que es esta fuente, ¿no? Y lo hace, bueno, no soy experto en religiones, ¿no? Pero lo hace también con cierto plan, con cierto control, con cierta conveniencia hacia las personas que están usando ese intermediario para conectar con la fuente, ¿no? Que realmente, pues como dices, la tenemos dentro, la somos, está aquí, ¿por qué ir a casa de Dios, ahí en la iglesia, en el templo, o en la mezquita, o en donde sea, para buscarlo, ¿no? Sino que conectar con lo que, pues con nuestra fuente directa, somos nosotros mismos. Y aquí me surge una pregunta. ¿Cómo es que la energía, o sea, la energía que nosotros depositamos en esos intermediarios, de alguna manera bueno, a ver, te voy a dar el contexto. Es que una vez escuché que Carlos Castañeda, las enseñanzas de Don Juan, al final utilizaba sus grupos de meditación para alimentarse de la energía de las personas que iban con él. Una especie de vampiro energético. Me pregunto, ¿no pasará lo mismo con esos intermediarios? Por supuesto, de hecho se supone que por eso dieron pie a la existencia de las religiones. La magia tiene algunos ingredientes básicos para funcionar. El primero es atención. ¿Qué es la atención? El poder tú proyectar una figura mental en tu mente de forma nítida para que tú, digamos que este plano físico o el plano tonal existe gracias a que antes de existir físicamente, para que algo exista físicamente, requiere que ciertas partículas cuánticas, ciertos estados energéticos premateriales, es decir, antes de que sean materia, la energía necesita organizarse en ciertos ciclos, necesita ciclarse sobre sí misma para cada vez más densificarse y crear la materia. El molde que sigue la energía, en donde las partículas cuánticas se acomodan, no existe en este plano físico, existe en un plano inmaterial, el plano nahual, el plano de la cuarta dimensión, el plano de Yesod o el plano de la luna. Entonces, en este plano, en donde nuestra psique también existe, en la cuarta dimensión, la mente, a través de la atención, crea el molde visualizando, diseñando con nuestros sentidos mentales lo que nosotros queremos crear. Ahora, para que este molde pueda precipitarse, pueda condensarse, llenarse de energía y existir en el plano material, requiere algo que se llama intención. Y la intención es la energía emocional del humano, es el deseo, son las ganas de que algo pase, es nuestro feeling. Entonces requerimos poner la imagen mental con la atención y vibrarla con la intención para que la frecuencia, la vibración haga que el molde se llene de partículas cuánticas y entonces en la realidad física se precipite. Ahora, esto requiere un tercer paso que se llama consistencia. La consistencia es el nivel energético que requiere la figura del deseo para poder manifestarse. Mientras más grande sea el deseo, ¿qué significa esto? Mientras más energía y tiempo ocupe para precipitarse en el plano material, más energía psíquica requiere que nosotros le mandemos. Entonces, en las religiones, los entes, los seres que diseñaron esa religión, lo que buscaban era tener un grupo de humanos, un grupo de gente que a través de ciertas enseñanzas, a través de cierta doctrina, de cierto dogma, esta gente tuviera algo eh, imaginado y en los templos esta gente pudiera ir a brindarle a través de la emoción de su corazón energía a esta imaginación, a este egregor, del cual estos entes se alimentan, ya que estos entes no solamente pueden manifestarse en la tercera dimensión con un cuerpo, sino que pueden manifestarse en nuestras figuras mentales en la cuarta dimensión y se supone que realmente en donde ellos viven es en otro plano.
otro plano ya sea o más sutil como la quinta dimensión o más de bajo astral como el Kirbalam o el Kirgalá, que son la segunda y la primera dimensión. Entonces, de hecho, las religiones existen para que el ser humano pueda brindarle a través de su devoción y de su idolatría a estos seres energía, ¿no? Como tal. Mm. Sí, no, me hace mucho sentido. Y me encanta cómo explicas el proceso de magia, ¿no? De cómo traer al plano físico. Entonces, si entiendo bien, es la imagen, que es con la mente, con el pensamiento. Eh, Luego es la intención, que supongo que va más allá de la mente, va un poco más hacia la emoción, hacia sentirlo realmente. Y el tercer paso es la consistencia, ¿correcto? Ahora, me pregunto, no sé, en episodios pasados hemos hablado, por ejemplo, de la manifestación, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿no será que todo el tiempo estemos haciendo magia? ¿No será que todo el tiempo estamos manifestando? ¿Y qué estamos manifestando? Pues lo que estamos viviendo en todo momento, ¿no? Eso es la magia que estamos haciendo. Ahora la pregunta es, ¿esa magia la estamos haciendo conscientemente o la estamos haciendo inconscientemente? Y estamos solamente, pues ese poder está activo, pues, pero no lo estoy usando yo, sino que lo está usando mi programación, mi condicionamiento, mis miedos, mis heridas, mis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esto tú? Por supuesto. De hecho, tan todo el tiempo hacemos magia que los sistemas de control siempre han estado utilizando esta capacidad natural para poder dirigir el curso de la historia. Por ejemplo, si nos vamos a los orígenes de la magia, la primera magia en existir es la magia simpatética. La magia simpatética es una magia que funciona a través de los similares. Ejemplo, si yo quiero imagínate, bueno, te estoy hablando principalmente desde una visión eurocentrista de Europa del Norte porque es de donde tenemos más registros antiguos, ¿no? Eh, digo, malamente, ahorita el mundo es bastante eurocentrista culturalmente, especialmente el mundo occidental, que poco a poco se empieza a transminar al oriental, pero bueno, esto es otro tema. El chiste es que la magia simpatética en Europa del Norte es en tiempos de verano, donde las cosas crecen y las puedo recolectar, ¿qué necesito? Necesito que la naturaleza dé frutos, que la naturaleza se reproduzca, que los animales tengan crías. ¿Para qué? Para tener leche, para poder tener pieles, que para poder yo recolectar alimento, recolectar granos. Entonces lo que necesito es algo similar. Entonces voy a crear una imagen de una diosa, porque la diosa es fértil, porque las mujeres dan a luz, Mm, con muchos pechos o con pechos tremendos, ¿no? Y voy a crear un dios para el invierno, porque en el invierno pues no crece nada, no puedo recolectar, entonces yo necesito cazar. Y el animal más difícil para cazar siempre tiene cuernos, es el macho de las manadas, el ciervo, el rinoceronte, el animal que tiene cuernos es el animal más peligroso. Entonces, mi dios de la caza en invierno va a tener también cuernos. Y de hecho, este dios astado por astas, este dios con cuernos, vamos a verlo representado en Egipto, lo vamos a ver representado en Mesopotamia, lo vamos a ver representado en la América precolombina, en la Grecia antigua, en la India, inclusive llega a Roma, hay algunas esculturas en Florencia, en donde los dioses romanos, Zeus, Apolo, etcétera, son representados con cuernos. Los reyes de antaño, cuando querían representar su divinidad y decir Dios me eligió como rey, ellos se ponían en imágenes, en monedas, en esculturas con cuernos. Entonces, de repente, pasan los años, el politeísmo deja de funcionarles a los sistemas de control porque ya la gente deja de perderle el miedo a dioses que ya no ven y entonces nacen las religiones monoteístas. La más antigua, la religión judía, nace como tal más de 1500 años antes de Cristo, con Moisés haciendo su pacto en el Sinaí, pero a los judíos, como se sienten el pueblo elegido, no les interesa tener más feligreses. Nacen las religiones monoteístas, principalmente las más grandes, en Roma, 300 años después de Cristo, cuando empiezan a buscar algo los romanos en lo que la gente puede
Y entonces empiezan a traer un montón de escrituras, más de 40 evangelios, de un judío que había vivido hace 300 años. Entonces crean el catolicismo como un nuevo método de control y con el catolicismo instauran nuevos calendarios para meter a la gente en otras ideas. Cuando tú mueves la percepción del tiempo, mueves la percepción de la vida. En la antigua religión, que es la religión pagana, hoy le llaman Wicca, pero realmente antes no tenía un nombre. Era la religión mágica en donde uno se vinculaba con la naturaleza. Por lo tanto, las festividades tenían que ver con los puntos en donde el sol tenía puntos clave, los puntos en donde las estaciones tenían su punto más grande, por ejemplo, el Samaín, que es la mitad, el 1 de noviembre, que es, digamos, el punto más alto del otoño. Tenemos el Imbolc, que es el punto que hoy le llaman la fiesta de la Candelaria, el punto más alto del invierno, que es el 1 o el 2 de febrero. Tenemos la fiesta de Beltane, pero también tenemos las fiestas, los sabbats de los equinoccios y los solsticios. Tenemos Yule, tenemos Ostara, Lugnasad, etcétera, etcétera. Entonces, y las fiestas también estaban acomodadas de acuerdo a los ciclos lunares, principalmente los ciclos de luna llena. Entonces, la gente estaba vinculada a los ciclos naturales. Tú les cambias los ciclos naturales, les metes un calendario que busca ser solar, pero que realmente es bastante arbitrario, porque no tenemos los ciclos naturales entendidos. Y Mm, entonces la magia pasa a ser prohibida. A partir de Constantino prohíbe la magia, Juliano la acepta y después Justiniano la vuelve a prohibir y a partir del año 450 la magia y las prácticas místicas son prohibidas en el mundo occidental y entonces la magia desaparece y el mundo cae en un oscurantismo que le llamamos Edad Media. Desde el año 400 hasta el año 1450 que se descubre la imprenta y está el renacimiento artístico italiano y los Medici que eran banqueros empiezan a competir con el Vaticano en poderío, hasta ese momento la magia vuelve a resurgir. Y entonces la magia resurge en el siglo XV y empieza Paracelso con la alquimia y empieza Cornelio Agripa con la magia, empieza John Dee con la invocación, empiezan los astrólogos de nuevo a resurgir, empieza el culto Rosacruz y entonces la magia renace en el Renacimiento también y entonces empezamos otra vez a conectar con las prácticas del del mundo antiguo. Y con estas prácticas, obviamente los sistemas de control religioso empiezan a perder poder. Se dan cuenta que ya no pueden controlar el curso de la historia con el culto monoteísta que controlaba principalmente la sexualidad, porque aunque ellos se dicen seguidores de las enseñanzas de Jesús, no es cierto. Ellos se inventan un montón de conceptos. Ellos, por ejemplo, inventan que el Dios astado de la antigüedad ahora es el demonio, porque ellos dicen, no, pues aunque en el Nuevo Testamento se habla de Satanás como alguien que tienta a Jesús, la representación con cuernos y cola se la inventan la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si dicen, si en la antigüedad el dios de la naturaleza, el dios natural con el cual se vinculaban para hacer magia, tenía cuernos, pues ahora decimos que el diablo tiene cuernos. Y entonces convertimos al paganismo en satanismo y los que adoren a su antiguo dios con cuernos, entonces ahora son satánicos. Y ahora la diosa ya no existe, porque siempre habían un dios y una diosa. El dios sol, la diosa luna, el dios astado, la triple diosa. No, pues ahora ya no existe la diosa, ahora la convertimos en las vírgenes. Y lo que hacen es una usurpación espiritual. Lo que hacen es que en los lugares de culto, en donde la gente ya iba a rendirle culto a sus dioses, dicen, bueno, pues ahora aquí en este lugar ya se rinde, le ponen una cruz encima y aquí se rinde culto al Dios católico, ¿no? Y entonces todos los que no le rindan culto al Dios católico son los enemigos, los árabes, los moros que le rezan a Alá, y eso que Alá es un nombre divino también para los evangelios en arameo. A Dios en arameo se le dice Alá, pero dice, no, es diferente. ¿Por qué? Porque tiene una cultura diferente y porque tienen una iglesia que es una institución política diferente. Entonces inventan las cruzadas y entonces el Dios ha estado y los paganos dicen que eso es satánico y también se los van y se los chingan todo el tiempo. Y entonces cualquier cosa que no les conviene porque es un poder político, lo deshacen la magia. Los únicos dos lugares que quedaron donde la magia se practicaba era Alejandría en Egipto y Harrán allá por los límites con Mongolia.
Siria, y ambas ciudades son destruidas, son arrasadas. Y entonces cuando surgen nuevos poderes políticos, que es el poder bancario con los Medici, entonces pues pierde poder. La iglesia pierde poder, la magia gana terreno, y entonces la magia empieza a ganar terreno entre 1400 y 1800. Claro que la institución, a través de la Inquisición, pues hace grandes tragedias, mata a los brujos en Balais, mata a las brujas en Salem, queman a Giordano Bruno, queman a un montón de gente que lo que buscaba era iluminar a través del conocimiento. Y entonces la magia empieza, la magia colectiva, en donde antes la magia colectiva a través de la religión. Casi siempre la principal magia colectiva fue inhibir la energía sexual de la humanidad. En la práctica medieval católica no se podía tener sexo los miércoles, los viernes y los domingos. No se podía tener no se podía tener sexo en Cuaresma, no se podía tener sexo 40 días antes de Navidad y después, en Semana Santa, no se podía tener sexo 40 días después de tener a los bebés. Entonces, solo se podía tener sexo 3 meses del año y no se podía gozar, solo era con fines reproductivos. Entonces, imagínate una humanidad inhibida sexualmente, con la energía más potente que tenemos, que es la energía sexual. Pues ¿qué pasaba? Que toda la gente estaba neurótica, toda la gente estaba loca, toda la gente empezaba a tener problemas mentales. Por eso cuando Freud empieza a estudiar la mente en la época victoriana, se da cuenta que la humanidad está neurótica por el tema sexual, y por eso Freud lo genitaliza. Hoy es diferente porque ahora el problema no es la inhibición sexual, por eso la gente dice, es que Freud está equivocado. Bueno, él estaba en lo correcto para su época, ahora estaría equivocado porque la humanidad es distinta. Pero entonces la magia se basaba en un sistema de control de la inhibición de la sexualidad. Por eso el principal símbolo católico, que es la cruz, ahí le ponen encima a un cuate deshecho, un cuate destazado, destruido, porque el símbolo de la cruz para la mente inconsciente es el yoni o la vagina, la energía sexual femenina, en coito con el lingam o el pene masculino. Si tú a ese símbolo de la sexualidad del coito le pones un cuate destrozado y dices que él murió por tus pecados y que te va a pasar lo mismo si tú estás fuera de los lineamientos que ellos te ponen, pues obviamente a la humanidad le va a tener una idea de la sexualidad sucia, pecaminosa, peligrosa y dolorosa. Entonces vas a tener 1500 años de una sociedad perseguida por sus propias necesidades y sus propios impulsos. Entonces, el primer acto de magia colectiva es crear una sociedad inhibida, controlada por sus propias inseguridades, en donde tú dices como institución de control que la única solución es que vengan contigo a tus sucursales cada domingo, te den una lana y obedezcan todo lo que tienen que hacer. Y en cualquier momento que ellos rompan tu código de leyes, ellos mismos van a venir a decirte qué hicieron, quién lo hizo, cómo lo hizo, y tú, si te dan una lana, les vas a dar la absolución. Entonces, el primer control mágico que se hizo fue la religión monoteísta. Y esto pasa de este lado occidental con el catolicismo, y del lado de Medio Oriente pasa con el Islam, ¿no? Después de esto entran los poderes económicos a juego, y con el poder económico la situación cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la economía empieza a darle un poder nuevo, algo que no existía, que se llama ciencia. Precisamente a partir del siglo XVI empieza la ciencia con la revolución de Newton a funcionar, los bancos, el dinero empieza a girar en torno a la tecnología. ¿Por qué? Porque los bancos empiezan a tener ejércitos personales, necesitan tecnología para poder tener tecnología bélica. Y entonces en el siglo XVIII surge la revolución industrial, y con la revolución industrial surge el nuevo poder, que es la tecnocracia, y la tecnocracia empieza a modelar nuevos sistemas mágicos de control. ¿Qué es eso? A través de la imprenta empiezan a decirle a la humanidad qué pensar, y le empiezan a decir qué necesitar. Después de eso llegan los medios de comunicación, el radio, la televisión y ahora el internet, y a través de la tecnocracia nos dicen exactamente a qué ponerle atención y cómo dirigir nuestra intención. Por lo tanto, a través de las noticias, a través del internet, ahora a través de las series de televisión, nos dicen cuál es la realidad que ellos quieren crear. Y nosotros como colectivo, con nuestra mente sintonizada al plan que ellos tienen, nosotros creamos esa realidad molde que ellos tienen agendada
desde finales del siglo XVIII y enos aquí viviendo la realidad que ellos quieren. Wow, me acabas de volar la cabeza. Uf, Es loco, ¿no? está cañón, ¿no? O sea, creo que lo pudiste poner en síntesis perfectamente. He escuchado muchas cosas de las que dijiste y creo que la manera en la que lo pones todo junto, me parece excelente para los fines didácticos, ¿no? Y entender lo que sucedió. Este, Esperemos que sean didácticos. sí, no, perfecto, lo cumplió perfecto el objetivo. Este, y pues estamos siendo hipnotizados, básicamente. Porque saben que somos seres hipnóticos, ¿no? Nuestra naturaleza es hipnótica, estamos hipnotizados todo el tiempo por nuestros propios pensamientos. Entonces, este, claro, ¿no? Si cambian nuestro input de información, si lo controlan, entonces claro que lo que vamos a sintonizar y lo que vamos a empezar a crear y a sentir va a ser esa realidad que ellos ponen ahí enfrente de nosotros, ¿no? Este, dijiste muchas Exactamente. cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, me encantaría entrar a, a este tema de los símbolos y cómo nuestro inconsciente representan ciertas cosas y cómo el ponerle atención a esos símbolos manifiesta ciertas cosas. Por otro lado, me parecería muy importante entrar a la parte de la energía sexual, ¿no? Siendo la energía primordial del universo, sin duda. Este, y pues sí, no sé con cuál quieras empezar. Empecemos con los símbolos y terminamos con la energía sexual. En la parte de los símbolos, si tú te pones a observar qué es, cuáles han sido los ejes en los que se hilan todas nuestras historias, son los símbolos. Lo que nos diferencia de la especie más cercana a nosotros, que son los grandes simios como el chimpancé, como el bonobo, etcétera, porque a nivel genético tenemos 1.5% de diferencia de genes. Es decir, si el ser humano cuenta más o menos con unos 25,000 genes, entonces el 10% serían 2,500 y el 1% serían unos 250. Entonces, más o menos unos 400 genes que en términos genéticos, pues no es casi nada, son lo que nos separan de una especie tan diferente como los chimpancé y el bonobo. ¿Tan diferente en qué? Bueno, en la morfología facial y en la capacidad craneana no es muchísimo, pero observa nuestro uso tecnológico, nuestra percepción del universo, nuestra capacidad intelectual, nuestro nivel de raciocinio es infinitamente diferente, tanto así que nosotros somos la especie que tenemos pues dominado el planeta, por eso estamos pasando el antropoceno. Mm, Entonces, ¿por qué somos tan diferentes a los simios? Porque de los pocos genes que tenemos diferentes, hay un gen que se llama gen FOX, que nos permite articular consonantes. Cosa que los simios no pueden. Los simios solamente pueden articular vocales. uh. I. Entonces, nuestra capacidad de articular consonantes nos permite hablar. Y esta capacidad de hablar en algún punto hizo que nosotros pudiéramos conceptualizar el universo y al conceptualizarlo quisimos interactuar con él. Y al querer interactuar con él, nuestra capacidad tecnológica se fue haciendo más fina, al punto que logramos cristalizar el pensamiento en lectoescritura. Y en ese momento nace la civilización, en el momento en el que podemos cristalizar el conocimiento y que pueda ser mucho más inmortal que nuestra propia vida. En el momento en que el conocimiento que alguien adquiere y puede sobrevivir a esa persona, entonces nosotros podemos organizar el conocimiento en niveles y en capas y lo podemos hacer cada vez más grande. Y lo que nos separa a través del poder hablar de los simios es que nosotros podemos platicarnos historias. Las historias son las que le dan el eje a nuestra historia colectiva. Nuestras historias preferidas son las historias religiosas, las historias de fábula,
las historias con moraleja, y esas historias son las que van plasmando en nuestro inconsciente nuestra conducta a través de los siglos, a través de los milenios. Y esta conducta es lo que nos hace la especie que somos. Mm, El por qué los simios no se pueden juntar en tribus más grandes de 120 o 150 miembros es por la capacidad que tienen de confiar en ellos mismos. La capacidad que tienen de confiar entre ellos depende de una interacción en donde se aportan comida, tienen interacción sexual o se protegen. Es decir, se hablan, se dan comida o se cogen. Si no tienen esa interacción, no tienen los lazos de confianza que puede darle cohesión o puede darle pegamento a una tribu. El hecho es de que el tiempo no les alcanza para poder tener esos tres tipos de interacciones entre más de 120 o máximo 150 miembros. Cuando la tribu se hace más grande, se parten dos. Y cuando la tribu se hace más grande, se parten cuatro y así sucesivamente. La razón por la cual nosotros confiamos en tribus de millones, porque México es una tribu de 130 millones, Colombia es una tribu de 45 millones, Argentina es una tribu de 50 millones, mm, Ecuador es una tribu de 30 millones, ujú, Chile es una tribu de 20 millones, ujú, Brasil es una tribu de 250 millones. mm. ¿En qué creen cada una de estas tribus? Nosotros creemos en una historia que se llama México y Sí. toda Latinoamérica cree en una historia que se llama cultura norteamericana y medio mundo ha creído en una historia que se llama dólar y muchas partes del mundo han creído en una historia que se llama catolicismo. Son las historias que compartimos las que nos hacen creer que tenemos un hilo conductor. ¿Por qué el dinero funciona? Porque la persona de la tiendita que yo le doy este billete, esa persona cree que este pedazo de papel plastificado, esa persona cree en la historia en la que esto vale cinco cosas de su store, de su tienda. Esto es una historia, el capitalismo es una historia. ¿Qué significa eso? Que nosotros confiamos en nosotros y tenemos como que una base de entendimiento en base a las historias que nos rigen. Nosotros medimos el tiempo a nivel occidental con la persona más grande en contadora de historias que ha existido, que se llamó Jesús de Nazaret. Y ahora decimos antes de él y después de él para medir el tiempo. Y la forma en la que tenemos de condensar todas las historias o muchas historias en una sola cosa se llama símbolo. Los símbolos es la forma en la que nuestro inconsciente se plasma de historias y estas historias son las que rigen nuestra conducta, las que rigen nuestra búsqueda, las que nos modelan como especie. Por lo tanto, la transmisión de estos símbolos y el lograr colocarlos en donde nuestros ojos puedan verlos todo el tiempo y el vincular nuestro corazón con estos símbolos, moldean la historia. Por eso los países tienen banderas, y por eso las religiones tienen un símbolo. Y por eso los superhéroes nos llaman tanto a todos porque en el símbolo llevan un pecho. Por Mm. eso en la película de V for Vendetta, que realmente está basada en un cómic que lo hace Alan Moore, que ojo, Alan Moore es un gran mago. Alan Moore es el creador de V for Vendetta, de Watchmen. Él es escritor de muchas historias de muchos superhéroes, últimamente de Prometheus. Alan Moore, que es un gran mago, en su cómic de V for Vendetta, dice, pueden matar a este hombre, pero yo no soy un hombre, yo soy un símbolo, y un símbolo es inmortal. Entonces, los símbolos, que el libro más importante de símbolos que tiene el ser humano, que tiene la humanidad, se llama Tarot. Yo por eso, parte de las cosas que yo enseño en mi escuela es tarot, porque el tarot es el libro de la humanidad. En el tarot podemos encontrar la historia humana y podemos encontrar los arquetipos de todas las cosas que nos van a pasar a todos. Todo lo que nos puede pasar a los seres humanos a nivel de desgracia, de éxito, de búsqueda, de evento triste, enojado, contento, preocupante, etcétera, se puede condensar en 78 eventos, que son los 78 arcanos del tarot, o los 78 arquetipos básicos, o los 78 líneas que unen los 13 círculos de la flor de la vida. Entonces, Y los todos caminos los de la Kabbalah, ¿no? También. ¿O es?
del Bueno, árbol de de hecho, vida. el árbol sefirótico de la Cábala, Exacto. las 22 líneas que los unen son los 22 arcanos mayores del tarot, exactamente. Mm. Y los 10 sefirotes son los 10 arcanos menores de los 4 palos del tarot. Y los 4 mundos de la Cábala son los 4 palos o las 4 cartas de la corte, que es paje, reina, rey y caballero, justamente. Es impresionante cómo todas las culturas, en su esencia, sí, wow, me vuela la cabeza, me vuela la cabeza. Eso tiene que indicarnos algo, definitivamente. Claro, Mm. claro. Y me encanta, bueno, si no me equivoco, corrígeme, pero la Biblia empieza diciendo que con la palabra se creó el universo. Dijo, Y y al principio fue el verbo, y el Dios verbo, dijo, hágase la luz. y eso, la palabra pues es vibración también, ¿no? Es sonido. Y el universo está moldeado por vibración, ¿no? He visto este video en donde ponen ciertas frecuencias y la arena se moldea en figuras Cimática. geométricas. Es impresionante, ¿no? Como el sonido, como la vibración hace a la materia, ¿no? Y aquí relacionándolo con la magia, la palabra famosísima de todos los magos, abracadabra, ¿no? Y que si no me equivoco significa eh, I will create as I speak. Voy a crear con I lo que shall hablo. create as I speak. Oye, estás muy bien informado. Me gusta, me gusta mucho esto. Te digo, llevo cocinando este episodio mucho tiempo, ¿no? Entonces, qué chido que estés aquí hoy. Pero sí, me hace todo el sentido lo que dices. Es impresionante. Justo en esa parte del Génesis, del el Pentateuco, porque bueno, la Biblia así le dicen los católicos, pero realmente ese libro es el Pentateuco de los hebreos. Es uno de los tantos libros sagrados que tienen. Eh, en este libro dice, al principio fue el verbo y Dios dijo, hágase la luz. ¿Qué es la luz? La luz es el principio del espectro electromagnético. Es toda el sistema en el que las ondas pueden vibrar y al vibrar se convierten en una u otra manifestación de la energía. Entonces, ¿qué nos dice? Y al principio fue el verbo, vibración. La palabra verbo y vibración parte de la misma fuente. ¿Qué significa eso? Es la onda, el verbo. Al principio fue el verbo y Dios dijo, hágase la luz. Es la onda la que dice, es la vibración la que determina cómo la energía se habrá de manifestar. Mm, ¿Cuál es el nexo entre ambas? Lo que Dios dijo, que es eso, la intención. A través de la intención, la vibración se materializa. Ese es el principio de los hechizos, ese es el principio de los conjuros. Como tú dijiste, el famoso abracadabra, que es abracadabra, o I shall create as I speak, o también en hebreo significa eh, mi creación del fuego hacia el final, es decir, lo que me habita, que es luz, fuego y esa energía, que llegue hasta donde debe de llegar, ¿no? Es el mm, principio de cómo el acto mágico a través de la ceremonia y del rito permite que nosotros dirijamos conscientemente la energía hasta que se manifieste. mm. Wow. A través de ondas de vibración y pues, de intención, ¿no? Qué buena onda. Exactamente, qué buena onda. Eh, me- eh, mi mente funciona muy chistosamente, ¿no? Y me pregunto como en la bandera de México, nunca lo había pensado, pero ahorita que hablas de los símbolos, ¿no? Como la serpiente, que es un símbolo, un gran símbolo en la espiritualidad, ¿no? Y en esta energía sexual y en pues, la energía del Kundalini, ¿no? Me pregunto si habrá algo por ahí. También he escuchado que México, he escuchado, no lo he tenido de ninguna fuente, bueno, que es una fuente confiable hoy en día, ¿no? Pero, Claro, a estas eh, alturas. exacto. Pero he escuchado que México es el ombligo al despertar del mundo. Eh, y pues, esto de la serpiente, pues no sé. Mira, el tema de la serpiente y el águila, yo también, como justo como tú dices, yo he escuchado muchas teorías al respecto, ya no sabes ni cuál es la buena, pero hay una que me gusta. Se supone que el mito
original viene de los mexicas, que después se los conoce como los aztecas, que venían de una tierra mítica llamada Aztlán. Se supone que Aztlán era una de los lugares en donde una especie extraterrestre vino a dejar una cultura. Por ejemplo, hay algunos lugares en donde se adora a un cierto tipo de entidad distinta a la humanidad. Una que me viene mucho a la mente son los Dogon en el norte de África, que ellos adoran a unos seres pez, ¿no? Y estos seres pez les vinieron a decir cómo eran las constelaciones antes de que se descubriera el telescopio, y a una cultura que ya conocía Neptuno y Plutón antes de que lo conociera el mundo occidental en 1800 y 1900. Y los Dogon adoraban a hombres pez. ¿Qué significa? Que la especie de la cual ellos, que les dio cultura, que les dio tecnología, que les dio una organización social, era una especie extraterrestre que era de alguna forma anfibia. Y se supone que para los mexicas, ellos venían de ellos les dieron cultura y les dieron eh, civilización, unos seres que podríamos nosotros considerar como hombres ave o hombres pájaro, es decir, seres multidimensionales que su manifestación física tenía que ver mucho con lo que nosotros vemos como plumas o aves, ¿no? Y que, bueno, estos seres estaban en contra de otros Los extraterrestres que reptilianos. habían. Exactamente, los Uzungal, que eran, que hoy los conocemos como los Anunnakis o los reptilianos, y ellos estaban en contra de ellos, ¿no? Que fueron los que vinieron a dar religión y cultura en Mesopotamia. Entonces, según ellos les habían dicho, ¿no? Que bueno, la señal en donde pondrán, harán su nuevo pueblo es en donde el águila sea como una serpiente, ¿no? Y entonces, pues justamente en el centro del lago de Tenochtitlan, que hoy es Ciudad de México, es donde ven los mexicas al pasar este fenómeno, y ahí es donde empiezan a hacer las chinampas y fundan Tenochtitlan, que la palabra Tenochtitlan también es bien curiosa. Eh, Enoch, hijo de Caín, en la Biblia hebrea, eh, es al que, bueno, a Caín lo corren después de que él se chinga a Abel, ¿no? En el Génesis. Y entonces dice la Biblia, bueno, el Pentateuco dice, y Caín fue expulsado del jardín del Edén, de la tierra de lo que fue el jardín del Edén, y fue expulsado allende al mar, lo mandaron más allá del mar. Y su prole habría de tener una marca por las generaciones y las generaciones y las generaciones. Hay una teoría que el hijo de Caín, Enoch o Enoch, y su padre Caín fueron expulsados más allá del mar, es decir, más allá del océano, es decir, los mandaron a América. Y entonces, más allá del mar, Enoch, Tenoch, Tenochtitlán significa la tierra de Tenoch, y muchos dicen que ese Enoch es el Enoch bíblico, Wow, ¿no? wow, Y que los wow. mandaron acá, y que la marca más allá que iba a durar las generaciones y las generaciones era de que no iban a tener barba, porque allá en Medio Oriente pues eran barbados, y que la marca que se iba a notar era esta marca genética, que ya no iban a tener barba, porque curiosamente eh, en muchas imágenes a Caín lo ponen a Abel lo ponen con barba y a Caín no, por alguna razón. Y bueno, eso es otra teoría, ¿no? Que bueno, a esos expulsados, pues estos dioses extraterrestres, aves o con forma de pájaro, son los que les dan cultura, y que ellos son a quienes adoraban los mexicas, ¿no? Y bueno, está muy loca esa teoría, pero no sé, como que algo me hace un clic ahí extraño. Está loquísimo, me encanta, Sí, me encanta. No, hay tantas cosas que quiero platicar. Espero que tengamos la oportunidad de regresar a otro yo episodio. encantado. No sé, me surgen preguntas de dimensiones y cómo es que estamos ahorita en la tercera dimensión, pero también existiré yo en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en las de abajo, y cómo es eso. Bueno, ya vendrá otro episodio que hablemos de eso, pero Y de la regresemos a... energía sexual, si quieres, en el siguiente hablamos. Sí, exacto. Regresemos a la energía sexual. Este, y, y también me gustaría meter un poco el tema de meditación, cómo la meditación ayuda a la magia, ¿no? ¿Y por qué? Claro. Bueno, en general, por ahí dicen,
La oración es el acto de hablar con Dios y la meditación es el acto de escucharlo. En la magia necesitamos que toda nuestra energía psíquica pueda estar enfocada en un punto para aportarle la mayor cantidad de energía al objeto del deseo y que éste se precipite. El problema es que nuestra energía psíquica está muy dispersa porque tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente tiene la capacidad de dirigir muy poca energía psíquica. ¿Por qué? Porque solamente se encarga del 2 o 3 o si acaso un poquito más del porcentaje de todo el proceso de la energía psíquica. El inconsciente es absolutamente más poderoso. Si el inconsciente puede gestionar más del 96% de la energía psíquica y el consciente cuando mucho el 3 o si acaso un poquito más allá. Entonces imagínate que de aquí solo esto puede, es la parte consciente, solo esto puede gestionar de energía y la parte inconsciente puede gestionar todo esto. Entonces, la meditación es el acto de poder relajar la mente, observar el flujo de los pensamientos sin identificarse con ellos para entrar a un espacio entre los pensamientos. Lo que hace de forma, el efecto colateral de la meditación es que la frecuencia cerebral se reduce y pasamos de beta, que es la vigilia, a alfa, que es el estado como de relajación, inclusive hasta teta, que es el estado de la meditación profunda. Algunos yogis logran pasar a delta, que es el estado de la meditación súper profunda, muy, 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 pero eso ya es solamente nosotros alcanzamos delta cuando estamos dormidísimos a nivel profundo, ¿no? Entonces, nosotros para poder hacer el acto mágico necesitamos meterle toda la potencia psíquica a un deseo. Pero si lo hacemos desde beta, es decir, desde nuestra mente consciente, vamos a necesitar mucho tiempo de estar deseando eso, de estarle metiendo energía, 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 para poder aportarle lo suficiente para que se condense y se logre. Si nosotros logramos dirigir nuestra mente inconsciente, que logra procesar muchísima más energía psíquica, a través de la meditación, es decir, a través de reducir las frecuencias cerebrales, y nosotros llegamos hasta el punto del inconsciente, ya sea en alfa o en teta, entonces nuestra capacidad de dirigir esa energía en un punto va a ser muchísimo mayor porque nosotros vamos a estar plasmando con el inconsciente el deseo que nosotros queremos precipitar. Entonces la meditación nos va a ayudar mucho en bastantes ritos, porque un rito lo que hace es potenciar la intención, potenciar la conexión que tenemos entre mente y emoción y poder vibrar más un deseo para que se manifieste. Si nosotros en esos procesos rituales implementamos un proceso meditativo, entonces nuestra energía psíquica, la consistencia con la que vamos a alimentar el deseo va a ser mucho mayor y el tiempo en el que se manifieste ese deseo va a ser mucho más rápido. Claro. Entonces, accedes a este espacio más profundo, en donde puedes conectar también con ese campo de potencialidad, ¿no? En ese campo también vacío, ¿no? Que en física cuántica sería también este campo de posibilidades infinitas, ¿no? Esta eh, onda partícula, ¿no? Entonces tal vez al entrar a la meditación también estás entrando a ese espacio en donde no hay nada manifestado y es el espacio también El para punto poder... de onda, ¿Cómo? exactamente. Para poder crearlo, ¿no? Este, bueno, eh, la energía sexual se va a quedar para el siguiente episodio, Me definitivamente. encanta la idea. Este, Que haya una parte 2. que hay una parte 2 definitivamente. Y hay una pregunta que me da miedo la respuesta. Este, si hay un... Pues, al parecer sí existen los hechizos, ¿no? Sí existen los conjuros, sí existen la brujería, pues. ¿No? Hay blanca y hay negra, estoy consciente de eso. Eh, a mí me han preguntado muchas veces si pueden ser víctimas de brujería las personas, ¿no? Y yo les he contestado, tal vez eh, equivocadamente, que si tú no le das el poder, tú no puedes ser víctima de eso. ¿Cómo funciona? Bueno, tienes algo de razón desde mi percepción,
y una parte en la que tal vez no tanto. Ojo, desde mi percepción. Claro. Eh, la brujería, la hechicería o la magia simplemente es, o sea, si la magia es dirigir tu energía a la creación de un evento o de un resultado en la realidad física, la brujería o la hechicería sería hacer lo mismo, pero dirigido a una persona, es decir, para modificar la realidad de una persona. La diferencia entre la hechicería o la magia dirigida a alguien simplemente es tú sintonizar a través de tu atención a la persona y a través de tu intención dirigir qué quieres que se manifieste en esa persona. Cuando es magia blanca es porque tú quieres crear en aquella persona abundancia, protección, bendición, sanación, apertura de posibilidades. Y la magia negra es toda aquella en donde tú doblegues la voluntad de esa persona. Todo acto de magia donde tú busques doblegar la voluntad, es decir, donde tú quieres que sea tu voluntad en su vida y no la suya, es magia negra. Casi Mm, siempre la magia negra se utiliza para cerrar caminos, es decir, bloquearle oportunidades, para enfermar a la persona, ya sea mental o físicamente, o inclusive matarla. ¿Por qué? Porque sí se puede. Yo lo he visto cómo gente se muere de brujería y también he visto cómo gente puede no, o sea, no, yo fui terapeuta muchos años y en la terapia yo siempre utilicé medicina alternativa, que es la que hoy enseño, ¿no? Biomagnetismo, medicina china, homeopatía, hipnosis, este, terapia de campo mental, programación neurolingüística, etc. Entonces había mucha gente que llegaba a consulta por temas de en donde sus emociones hacía que vivieran la vida como un conflicto y eso los llevaba a gastritis, diarrea, cáncer, y aquí va a decir cosas polémicas, diabetes, SIDA, etcétera. Oye, pero el SIDA es un virus y oye, y la diabetes es un tema metabólico, oye, y el cáncer es un tema oxidativo. Sí, todo eso sí, pero todo empieza con un proceso de conflicto, un proceso psicosomático. Entonces, la mayoría, el 97% de mis consultas que yo di durante casi 10 años, yo atendí miles de pacientes, todas se enfocaban en modificar el ambiente bioenergético con imanes, con digitopuntura, con homeopatía y descubrir cuál era el origen psicosomático de su enfermedad y las personas se curaban. Pero había personas que no. Y esas personas generalmente traen diagnósticos médicos que no les encontraban nada. Y aún así estas personas perdían el movimiento, estaban mal, tenían insomnio, la chingada. Y esas, ahí eran con esos pacientes el 2-3% de la gente que tuve, en donde era algo más. Y ese algo más, estamos hablando de un acto mágico. Eran gente víctimas de un trabajo de magia negra. A la gran mayoría los pude ayudar. El primer caso que tuve de ellos no, porque yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Era un caso que un chico que escuchaba voces después de que sacó una brujería negra de un patio. Manipuló esa cosa, un psiquiatra diría, pues empezó a desarrollar esquizofrenia. Y sí, podríamos decir que sí, pero realmente era un tema mágico. Con él empecé yo a intentar hacer cosas de magia con pacientes. Con él no funcionó porque yo era muy inexperto, pero después le ayudó otro que sí. Pero a partir de ahí me empecé a hacer un poquito más, empecé a tener un poquito más de destreza en esas cosas. A muchos pacientes los pude ayudar, a uno no. Recuerdo que él murió de esa cosa que tenía, estaba embrujadísimo el tipo, pero a lo que voy es platicarles que yo sí lo he visto y yo sí puedo dar fe de que eso existe. ¿Cómo es una brujería? Dependiendo de lo que tú quieras provocar en el otro, es el rito que tú vas a utilizar. El acto más sádico de brujería, que es una brujería de muerte, tiene toda una mecánica. Van una persona a sintonizar a un animal con tu nombre propio, con tu nombre completo, el día de tu cumpleaños, con una misa negra, va a convertir a ese animal en el habitáculo de tu firma energética. Todo esto lo hacemos para bien. Por ejemplo, yo hice mucho tiempo terapia a distancia y yo solamente necesito o la foto de la persona o su nombre completo y que me diga qué es lo que quiere trabajar. Y yo le hacía terapia a distancia y yo tuve pacientes viviendo aquí en México, tuve pacientes en Alemania, en Israel, en Londres, tuve gente en Australia, en todo Sudamérica, principalmente en Perú y en Argentina, en Estados Unidos, y a todas estas personas las atendí a distancia.
Y en la gran mayoría de esas personas yo tuve efectos, resultados en su salud benéficos, ¿no? Yo nunca fui infalible, yo no conozco a nadie infalible, yo no conozco a alguien que dijo, ay, en todas las personas se curaron al 100%. Hubo muchas personas que no se curaron al 100, pero sí tenían bastantes mejorías. Y todas estas eran personas a distancia. O sea, muchas de estas son personas a distancia. Entonces, se puede hacer tanto algo a distancia para bien, pero también para mal. En el caso del animal que bautizan con tu nombre el día de tu cumpleaños, a ese animal lo matan de una forma terrible, le sacan el corazón, le van a clavar en el corazón con clavos magnetizados una carta donde escriban cosas terribles que te van a pasar y Ah, eso van en un panteón. Esa brujería es una brujería de muerte solo de y funciona. pensarlo. Sí, es terrible, es algo sádico, es una cosa monstruosa. Y si no se tienen, el hecho de que la brujería funcione es el siguiente. La brujería es una transmisión de información en forma de frecuencia. Requiere un fenómeno que parte de la acústica que se llama resonancia. Si aquí hay un diapasón que vibra a 512 Hz y le pegan, y aquí hay otro diapasón que vibra a 512 Hz, Va a resonar. cuando acerquen resuena. Aunque a este no lo toquen, este que está activo, Claro, resuena. claro. Si este está a 500 y este a 256, cuando este se acerca, a este no le pasa nada, no resuena. ¿De qué se trata la brujería? Se trata de hacerte un daño en el que tú sufras, te odien, te abandonen, tengas dolor físico. ¿Qué significa eso? Que si tú en tu vida has tenido emociones de odio, resentimiento, enojo, tristeza, dolor, etcétera, Vas a tú resonar. tienes, claro, tienes información con la cual la brujería resuena. Entonces, solamente creo, la única persona inmune a la brujería sería alguien iluminado en estado de Buda, que haya trascendido el apego, el ego, la necesidad, el sufrimiento, se haya liberado todo eso. Esa persona es inmune a la brujería. Pero Wow. yo te pregunto, ¿quién es esa persona? Yo no conozco un Buda en mi vida, Wow. ¿no? A nadie, ¿no? Entonces, todos los demás somos susceptibles porque tenemos un ancla con la cual resuene el acto mágico que nos hicieron. Entonces, para quitar una brujería, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer otra. Entonces, hay brujerías para quitar Una brujerías. Hay, contrabrujería. sí, claro. Hay brujerías de contraposición, que eran las que yo hacía con los pacientes embrujados, que en la mayoría de las veces, en la gran mayoría, se logró el resultado. Hubo algunos casos en los que con lo que yo sabía hacer en ese momento no pude hacer nada. Wow. Wow, Alex. Me sigue volando la cabeza este episodio. Eh, ya voy a tener que poner una precaución al principio. No es apto para todos esto que acabas de decir. Y Este, no, 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 no creo, no creo. voy a poner a cargar mi computadora que se está acabando la pila. Dale. Oye, y también creo que tú empieces ya con terapias pronto, entonces, si Sí, quieres, sí. vamos cerrando para no quitarte más tu tiempo. No, está perfecto, ya lo tengo calculado. Perfecto. Ya casi. Ya vamos a aterrizar este avión. Vamos a aterrizar este episodio. Este, y te quiero preguntar la pregunta de la que nadie se escapa en este podcast, ¿no? ¿Cuál para ti es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestro potencial. Bien. La ilusión que más nos aleja de nuestro potencial creo que se reduce a una palabra que se llama separación. Nosotros tenemos la ilusión de que estamos separados desde nuestra identidad humana a lo que es la realidad física. Nosotros, a pesar de que nuestro cuerpo no está encajado en la realidad física, nosotros no estamos separados de la realidad física. Nosotros no estamos separados de una identidad divina, nosotros no estamos separados de Dios, nosotros no tenemos creemos que hablamos con Él allá, pero realmente hablamos con Él aquí. Y sobre todo, nosotros no estamos separados como seres humanos, nosotros no estamos separados como, a pesar de que tenemos cuerpos diferentes y mentes con programas distintos y tenemos culturas
diferentes y sistemas económicos o percepciones de lo que debería funcionar distintas y tenemos un nacimiento en un lugar diferente, nosotros no estamos separados. No estamos separados ni entre nosotros, no estamos separados ni de la entidad divina, no estamos separados de la fuente, no estamos separados de la realidad física. Nosotros estamos vinculados todo el tiempo. Y mientras más nos demos cuenta de esta relación íntima que tenemos, mientras más rápido nos demos cuenta de que nuestro trabajo interno debe de ir en pro de deshacer la ilusión de la separación, más rápido vamos a recobrar nuestro poder como seres humanos y más rápido vamos a ser una especie trabajando en una misma dirección. Y solamente así vamos a poder evitar el colapso de nuestra civilización y el fin de nuestra especie tal y como la conocemos, si empezamos a sentirnos como un solo humano en muchos lugares, idiomas, colores y pelos diferentes. Si trascendemos la separación entre nosotros, solamente así vamos a sobrevivir. De otra forma, estamos dirigidos vertiginosamente al colapso. Claro. Me encanta, Alex, y concuerdo, ¿no? La ilusión de la separación es la principal, definitivamente. Alex, ¿cómo podemos encontrarte en redes? ¿Qué es la holoacademia? ¿Qué consiste? ¿Qué ofrece para las personas que estén interesadas en estos temas? Claro, mira, lo que nosotros traficamos es capacitación. Nosotros educamos, tenemos un programa educativo principalmente enfocado en medicina complementaria y artes místicas. Aunque yo soy el director académico de la escuela, yo la fundé junto con mi socio, realmente yo soy docente en la escuela. Las cosas que yo enseño son tarot y tengo diplomados. Los dos diplomados que enseño son terapia holística y práctica mística. El nivel uno dura un año de ambos. El segundo nivel que estamos a punto de empezar en julio y en agosto dura 6 meses. No es necesario tomar el uno para tomar el dos. Y ambos diplomados son un viaje a través de, en la práctica mística vemos todo lo que es hermetismo, gnosticismo, masonería, tarot, runas nórdicas, magia de Telema de Crowley, magia del caos de Osman, etc. Cómo se practican cada una, qué se hace, de qué se tratan, para que cada quien elija lo que más le resuena y combine y encuentre su propio camino. En terapia holística combinamos psicosomática, biodescodificación, biomagnetismo, medicina china, auriculoterapia, homeopatía, transhipnótico, etcétera, etcétera, para ayudar al paciente a que sane de qué de sus enfermedades, ¿no? Ambos son programas educativos que se toman tanto presencialmente aquí en Querétaro, donde estamos, en Querétaro, México, o se transmiten en vivo a cualquier lugar del mundo y quien no lo puede tomar en vivo, las clases se quedan grabadas y bueno, yo no soy el único profesor, bajo este mismo sistema de diplomados, en donde las clases pueden tomar híbridas, ya sea presenciales o online o grabadas, tenemos otros diplomados. Yo doy el diplomado de tarot, voy a empezar otro diplomado de creación literaria, porque también soy escritor, ese lo voy a dar con otros dos escritores, uno es un gran poeta muy reconocido, que es Horacio Guarpola. Tengo otros profesores, otro da diplomado de medicina china, otra chica da diplomado de nutrición, otra chica da diplomado de fitoterapia, en donde ve herbolaria, flores de Bach, un montón de cosas. Tenemos diplomados de masaje, diplomados en fin, si ustedes buscan alejandrolavin.com.mx, Alejandro Lavín con B de vaca, o holoacademia con H al principio.com. Van a encontrar ahí nuestra oferta educativa. Nos encuentran en redes. A mí me encuentran como Alex Lavín 11 con números. Y en YouTube, en mi canal de YouTube como Alex Lavín 11, van a encontrar más de 600 horas de cursos totalmente gratuitos. Antes de yo tener la didáctica en diplomados, yo daba cursos de 2, de 3 días y todos esos, cuando yo empecé con diplomados, lo subí gratis a YouTube. Entonces, quien no puede pagar, quien no tiene ahorita medios para invertir en su educación, lo puede hacer gratuitamente. En YouTube va a encontrar literalmente, es más, ya no son 600, son como 700 horas de cursos gratis, completos, conferencias, capacitaciones, un montón de contenido. Y si quieren, pues ahí estamos. Bienvenidos siempre y estamos para servirles. Alex, fue un gusto tenerte aquí de invitado. Seguro habrá otro episodio. Hay muchas otras cosas que quiero preguntarte y creo que
este tema apenas se abre en el podcast. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí. Gabriel, yo encantado de estar en tu espacio, de estar conectado contigo. Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues aquí estoy para servirte el día que quieras. Yo encantado de platicar contigo una vez más. Muchas gracias. Abrazote, gracias. Abrazo a toda tu audiencia. Cuídate mucho. Gracias.